Hola a todos, yo soy Martín y él es Camilo. En esta sesión de Procesos Neuropsicológicos 2 vamos a desglosar una sustancia cuya complejidad neuroquímica es fascinante, la MDMA, conocida como éxtasis. Su nombre químico es 3,4-metilhexyondioximetanfetamina. Fue sintetizada por Merck en 1912 y su relevancia radica en cómo manipula el núcleo de nuestra neuroquímica social. Hablemos de cómo entra en el cuerpo. La vía más común de consumo es en comprimidos orales, lo que resulta en un inicio de efecto más lento, de 30 a 60 minutos, pero proporciona una experiencia mucho más sostenida y predecible. Esto contrasta con otras vías, como inhalada o inyectada. Si bien el efecto sería como casi inmediato y con mayor concentración, sería mucho más breve y el riesgo de sobredosis drásticamente mayor. Por eso el consumo oral es el preferido en el contexto recreativo en el que se da. Farmacológicamente hablando, la MDMA es una paradoja porque es un estimulante como las anfetaminas que elevan la energía y el estado de alerta, pero también es un alucinógeno suave porque altera nuestra percepción de emociones y sentidos. Esta doble acción es la que debemos explicar. Así que Camilo, ¿qué provoca esa energía y esa intensa euforia? Bueno, tenías razón Martín, no es solo un estimulante, hay una base molecular clara. Esa energía no es aleatoria. Su estructura química, al ser similar a las anfetaminas, significa que actúa directamente sobre el sistema de la norepinefrina y dopamina. Es la norepinefrina la que activa el sistema de alerta, lo que provoca la vasoconstricción y la taquicardia que sentimos. Y es la dopamina, liberada en el núcleo de accumbens, la que genera la euforia y el placer intenso. Pero aquí el verdadero protagonista es la serotonina. La MDMA es un agonista indirecto que se une a los transportadores de serotonina y volvemos a este punto porque es fundamental igual, los invierte. Y aquí viene la clave del efecto fisiológico. En lugar de que la neurona presináptica recicle y guarde la serotonina, los transportadores la bombean masivamente en el espacio sináptico, en concentraciones que pueden ser hasta unas 300 veces la tasa normal fácilmente. Y esta inundación provoca un apagón temporal de los sistemas de regulación. Además, esta serotonina descontrolada tiene un efecto hormonal. La MDMA activa los receptores 5-HT1A de la serotonina en el hipotálamo, lo que dispara en sí la liberación de oxitocina y vasopresina. Entonces es esta liberación hormonal la que nos da el correlato biológico de la empatía aumentada que hablaba. Esa sobrecarga en los tres sistemas de serotonina, dopamina y norepinefrina golpea áreas muy sensibles, como las estructuras cerebrales involucradas que son el sistema límbico, que explica las emociones intensas, la corteza prefrontal, que al modular el juicio fomenta la desinhibición social, y el tronco encefálico, que es esencial para el ritmo cardíaco y la respiración. Y la afectación no es solo subcortical, la MDMA tiene un impacto directo en la toma de decisiones y el estado de alerta. En la corteza prefrontal, que es la sede de la función ejecutiva, el juicio, la planificación y el control social, al verse dañada en serotonina y dopamina, la corteza prefrontal experimenta una desregulación. Esto se traduce en la desinhibición social y la reducción del juicio crítico, lo que facilita la sensación de conexión, pero también aumenta los comportamientos de riesgo. En el núcleo de accumbens, esta estructura forma parte del sistema de recompensa. La liberación de dopamina en esta área es lo que genera la euforia y el placer intenso. La activación del núcleo de accumbens consolida el refuerzo, haciendo que la experiencia sea percibida como altamente gratificante. En el tronco encefálico, esta área es responsable de las funciones autónomas básicas. La sobrecarga de noripinefrina en el tronco encefálico eleva la frecuencia cardíaca. La presión arterial y la frecuencia respiratoria contribuyen a ese estado de alerta y energía del que hablamos. Y ahora vamos a ver los cuatro efectos claves. El primero sería la prosocialidad o empatía aumentada, potenciada por esa oxitocina. El segundo sería la euforia extrema, generada por la dopamina en el núcleo accumbens. Y el tercero efecto, y el más peligroso, es fisiológico, que sería la hipertemia. Es el desbalance químico entre el hipotálamo, que anula el control de temperatura, lo que puede causar fallas orgánicas. El cuarto es la
intensificación sensorial, donde estímulos como la música o el tacto son amplificados por la serotonina en las áreas sensoriales del córtex. Bueno, mencionaste algo muy importante que es la hipertermia, pero hay más riesgos agudos y a largo plazo que debemos detallar. Además de la hipertermia, la liberación de la vasopresina combinado con el exceso de agua consumida puede llevar a una peligrosa hiponatremia, que es un estado en el que se baja el nivel de sodio. Físicamente, la actividad simpática se traduce en midriasis, que son las pupilas dilatadas, y el bruxismo y el rechinado de los dientes. Pero el foco central para la neuropsicología es la neurotoxicidad. Varios estudios demuestran que el consumo frecuente se asocia a una lesión selectiva de las terminales serotoninérgicas. ¿Cómo ocurre este daño a nivel molecular? La MDMA no solo libera serotonina, también promueve la liberación de dopamina y norepinefrina. Se cree que la recaptación de esta dopamina por las ya sobrecargadas neuronas serotoninérgicas produce la formación de radicales libres. El estrés oxidado resultante es lo que provoca la muerte de las terminaciones nerviosas. Esta lesión selectiva se traduce en una pérdida crónica de serotonina, pero tiene consecuencias graves y duraderas. Déficits cognitivos persistentes en memoria declarativa y prospectiva, el deterioro de la atención y el aumento de la impulsibilidad. Estudios de neuroimagen han demostrado una reducción en la densidad de las transportaciones de serotonina en el hipocampo, que es la evidencia estructural del daño a la memoria. A pesar de esta toxicidad, y aquí está la gran controversia, la MDMA se está siendo investigada para la terapia asistida en el trastorno del estrés postraumático. ¿Por qué funciona? Porque la MDMA, al generar esta intensa empatía y al mismo tiempo reducir la actividad de la amígdala, permite al paciente reprocesar recuerdos traumáticos con una sensación de seguridad y conexión emocional que de otra forma sería inalcanzable. Claro, en un uso controlado, que subraya la relevancia al entender el mecanismo. Justo en ese punto de la toxicidad, Camilo, donde recibe como la mayor controversia, porque actualmente el uso de la MDMA en la terapia asistida se está investigando, sobre todo su uso para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Y esto se explica por la neurofarmacología que discutimos. La MDMA, al generar esa intensa empatía y al mismo tiempo reducir la actividad de la amígdala, el cual es nuestro centro del miedo, permite al paciente reprocesar recuerdos traumáticos con una sensación de seguridad y conexión emocional que de otra forma no se podría alcanzar. Claramente en un uso controlado, que subraya la relevancia de entender el mecanismo también. Entonces, en resumen, ese mismo mecanismo que causa neurotoxicidad en el uso recreativo es el que ofrece una ventana terapéutica en un contexto clínico. Exacto. Esperamos que esta profundización le haya sido útil. Toda la información ha sido basada en evidencia científica como en las referencias que les mostramos. Eso sería nuestro video. Muchas gracias por su atención.